Mi abuelo Eugenio se suicidó 28 años antes de que yo naciera. Salí de la Ciudad de México con rumbo al puerto de Veracruz. Siempre recuerdo lo que una vez me dijo mi primo Ramón respecto al abuelo. Nos corresponde a nosotros rescatarlo no solo del olvido, sino también de la soga. Esta es una foto de un grupo de exiliados españoles que cruzaban por primera vez el Océano Atlántico en 1939. Mi abuela está a la izquierda y mi abuelo a la derecha. Parado al centro está Gallegos Rocaful, sacerdote, y recostada una mujer que no identifico toma del brazo a mi abuela. Cuando mi padre me habla de esta foto, le gusta hacer hincapié en este letrero que está atrás. Después, a mí me gusta ver los rostros de las personas en la foto. El de mi abuela Hilde y la mujer que la toma del brazo, y el de este sacerdote republicano, y el de mi abuelo Eugenio. Esto recordaba el filósofo español Carlos Gurméndez. Eugenio Imas esperaba poder dar clases de filosofía en la Universidad de México para donde partía. Estaba optimista, confiado en el futuro e ilusionado con su trabajo filosófico. Pero aún recuerdo su acento de tristeza cuando me dijo que echaría mucho de menos su tierra vasca. No sé, agregó, si podré resistir mucho tiempo el exilio. Este es el puerto de San Sebastián. Aquí nació mi abuelo, el 14 de junio de 1900. Este es mi abuelo de 5 o 6 años. Su padre, el celador de la ciudad, había muerto meses antes de que él naciera. Esta es su madre, doña Josefa. Al quedar viuda, se inició como comerciante de pescado en el puerto, lo que con el tiempo le dio un puesto en el mercado de la ciudad y el dinero suficiente para la educación básica de sus 11 hijos. Esta es la calle donde él nació y vivió hasta los 17 años. Siempre me ha interesado este pensamiento. Los vascos necesitan para vivir un barco y una fe. Cuando veo esta foto de mi abuelo en su primera comunión, me gusta recordar estas palabras que él escribió en su discurso in partibus, que se publicó en el primer ejemplar de la revista España Peregrina en la Ciudad de México en 1940. Vengo a decir la verdad que llevo dentro, la verdad que nuestra guerra me metió en las entrañas. Ya veis, un intelectual que lleva la verdad en las entrañas y no en la cabeza, y una verdad que le metieron, no que él se haya fabricado. ¿Puede haber algo más absurdo con pretensiones de intelectual? Pues este absurdo es el que vengo a defender. No sé si acertaré a exponer aquella idea que el estallido de la guerra civil me fulguró con una claridad pasmosa, que la verdad no está en el cielo, poblado de intuiciones, sino en la tierra, en esta tierra que piso junto a mí, y que esta verdad hay gentes que me la quieren arrebatar. Dicen que mi abuelo tenía 3 libros de cabecera, 2 de poesía en lengua vasca y la Biblia.
Yo no sé leer vasco y nunca he leído la Biblia. Sí leo poesía, me hace libre, como el viento de carretera. En el verano de 1921, mi abuelo concluía los primeros años de la carrera de Derecho en la ciudad de Madrid, la carrera más solicitada por los jóvenes españoles de la época. Los estudios de mi abuelo eran cubiertos por una beca del Ayuntamiento de San Sebastián y por su hermana Francisca, encargada entonces del puesto en el mercado. Aquí quiero resaltar unas palabras de José Ángel Ascunce, biógrafo de mi abuelo y recopilador de su obra. En esa época, Eugenio sufre una profunda crisis de conciencia religiosa. Aunque no extremaba las prácticas religiosas, Eugenio era un joven católico con una acendrada fe y un marcado compromiso personal como creyente. No se puede olvidar en ese sentido que tanto Javier Zubiri como Juan Zaragüeta, sus mejores amigos y confidentes, eran sacerdotes. Aquí están Javier Zubiri y mi abuelo. La foto fue tomada en un estudio en Francia, durante alguno de los muchos viajes que hicieron juntos hacia Bélgica y Alemania. Aún a pesar de su corta edad, Zubiri ya era sacerdote. Fue él quien acercó a mi abuelo al mundo de la filosofía cuando lo invitó a una estancia en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Esta es la continuación de lo que escribió Ascunce en relación a esa época. El primer signo de desequilibrio en ese estado de laxitud espiritual de Eugenio debió ser su contacto con el mundo de la filosofía. En la medida en que fue profundizando con el mundo de las ideas, iba desquebrajándose el universo de sus creencias. Eugenio experimenta una dura prueba que va a afectar todas las fibras de su personalidad. Se ve dominado por estados de depresión y abatimiento. Los resortes de su mecanismo psicológico se rompen, aflorando trastornos nerviosos de carácter psicasténico. Por prescripción médica, tiene que guardar reposo absoluto, lo que le obliga a interrumpir sus estudios universitarios. En esta fotografía junto a Zubiri, los ojos de mi abuelo están rasgados. No quise preguntarle a mi padre cuándo o quién los había rasgado. Prefiero observar la foto así. Quiero hacer mención de otra amistad de mi abuelo de aquellos años, Ramón Serrano Suñer. Serrano Suñer sería a la postre un ministro del franquismo. Me dijo mi tío Víctor que en los años 60, por medio de un conocido, mandó preguntarle a Serrano Suñer si se recordaba de Eugenio Imaz. El señor respondió: ¿cómo no me voy a recordar? Si nos caminábamos el paseo de la Castellana, hablando acerca de todo lo humano y todo lo divino. Cuando charlé con Ascunce, me dijo que era muy claro que mi abuelo había salido de aquella crisis con las ideas claras, que en un año concluyó los 2 años que le faltaban de la carrera de Derecho y que extendió su beca esta vez para estudiar filosofía en Alemania. En Berlín mi abuelo vivió la mayor parte de los 9 años que pasó fuera de España estudiando filosofía. Ahí llevó cursos con Heidegger, Husserl y otros maestros. A Berlín yo fui meses después. Tenía la necesidad de ver el muro de concreto que definió las ideologías en el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. En una entrevista en Caracas en 1947, mi abuelo recordaba su experiencia en Alemania. Pensar en Alemania es hacerlo en la realidad más tremenda y contradictoria. Pienso en ella, en su gran experiencia más que en sus universidades, en su vida plena y pujante
y su orden inaudito y provocador, también en su resentimiento profundo y su funesta manía de pensar las ideas hasta el fin. Presencié con profunda amargura los primeros pasos militares de las huestes hitlerianas. Fui testigo de las violencias brutales en la universidad y en la calle. Presentí, lleno de terror, la organizada indefensión de las fuerzas democráticas. La conexión con Alemania también tuvo otros lazos. Aquí conoció a esta mujer, Hildegard de Janke, mi abuela, entonces una joven estudiante apasionada también por las letras. Sé que el amor de mis abuelos y su matrimonio civil marcó el rompimiento definitivo de las relaciones de mi abuelo con su familia, que no aceptó nunca la integración de una protestante. Sé que algo similar ocurrió con la familia de mi abuela. A 50 años de la guerra en Europa, yo no tengo contacto con ninguna de las dos familias. Aquí está mi abuelo con mi padre que nació en Madrid en 1932. Cuando le pregunté a mi padre si los abuelos le dieron alguna vez algún tipo de educación religiosa, me respondió rotundo: jamás. Durante los años 30, en Madrid, mi abuelo fue secretario, traductor y escritor en la revista Cruz y Raya, dirigida por dos grandes amigos suyos, José Bergamín y Javier Zubiri. Ascunce escribió sobre la revista: Cruz y Raya tuvo una vigencia de algo más de 4 años. Su primer número apareció en abril de 1932 y el último se publicó en junio de 1936. Compartió con la revista de Occidente un puesto címero entre las publicaciones españolas de su tiempo y uno de los más destacados dentro del panorama editorial de Europa. Cruz y Raya era una revista política, católica, liberal, abierta y de ruptura. Lo que interesaba al equipo gestor de la revista era la cultura, y al principio de cultura se subordinaba toda razón de elección y toda política de selección. Aquí unas palabras de Julián Marías. El secretario de la revista era Eugenio Imaz, un vasco alto, simpático y muy parecido a Stan Laurel. Y añade: en Cruz y Raya se reunía una pequeña tertulia que frecuenté hasta el verano de 1936. Conocí allí a muchos que han sido famosos y a otros de gran interés: a Ramón Gómez de la Serna, a Federico García Lorca, a Neruda, a P. L. Landsberg y a un pastor de Orihuela con un profundo sentido religioso y poético. Ascunce puntualiza: si Cruz y Raya insufló aire limpio y oxígeno a los pulmones de la cultura española tiene también su deuda con Eugenio Imaz. Gran parte del éxito y de los triunfos de Cruz y Raya se deben a la eficacia de su trabajo. Esta labor realizada diariamente, en silencio y con seriedad, sin ninguna ostentación y alarde, sirvió para otorgarle merecidos reconocimientos y grandes amigos. En el diccionario de la Real Academia Española pude encontrar esta definición de religión natural: la descubierta por la sola razón y que funda las relaciones del hombre con la divinidad en la misma naturaleza de las cosas.